Arras, Francia, 1767. Tenía 9 años, una edad temprana para tomar conciencia de las cosas. Vi a mi padre, subido en su caballo, alejarse al galope. Llevaba consigo los enseres más básicos, olvidando todo lo demás, incluidos a mí y a mis hermanos. Ahí estábamos los 4, sentados en el suelo junto a la puerta, con las cabezas bajadas, en silencio. Ninguno se atrevía a ser el primero en hablar, pero la diferencia entre nosotros era que a mí me dominaba la rabia, mientras que a ellos la tristeza. Yo era el varón de más edad, era mi deber cuidar de todos, pero ahora nos iban a separar. Maximilien, Charlotte, la segunda hermana, tiró de mi manga con cuidado de no provocarme. ¡Ya vienen! No me hizo gracia ni ilusión, porque no iba a ser yo quien cuidase de ellos. Charlotte contaba con 7 años y ya entonces tenía aspecto maternal. Solía ser la que, en el día a día, ayudaba a los pequeños Henriette y Agustín desde que nuestra madre murió 3 años antes. Mi papel solía ser el de sustituir a padre cuando estaba ausente, pero Charlotte sabía cómo hacer que nos llevásemos bien. No necesitábamos hablar para entendernos. Caminó delante de mí, llevando a nuestros 2 hermanitos de las manos hacia las tías y el abuelo. La familia cercana de nuestros padres se puso de acuerdo para decidir quién se iría con cada uno. Charlotte y Henriette se irían con nuestras tías paternas, mientras que Agustín y yo marcharíamos con el abuelo materno. ¿Lo tenéis todo?, preguntó el abuelo, un cervecero sin más, pero se preocupaba por nosotros. Asentimos y mis hermanas corrieron a abrazar a aquel hombre, al igual que Agustín. Yo no me moví del sitio. No hablé ni con aquellas mujeres que se llevarían a las niñas, ni al hombre que nos educaría a nosotros. ¿Para qué lo necesitaba? Los adultos eran los causantes de toda la desgracia de mi familia, y eso fue así desde antes de nacer yo, aunque entonces no conocía los detalles. Maximilien, Charlotte vino a abrazarme y besar mi mejilla. Te quiero mucho. Yo también. La pequeña Henriette me arrancó una sonrisa, la primera desde que murió madre. Les correspondí a los abrazos, deseando que no pasáramos tiempo sin vernos. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Relatos de la Historia, programa de biografías históricas de la emisora Tu Radio Valencia. Como siempre, yo soy Marta y el día de hoy no estoy sola. Me acompaña un historiador experimentado, profesor y divulgador, que hace unos meses escribió un interesante libro sobre la Revolución Francesa junto con otro compañero y amigo. Se trata del libro Contra la Revolución Francesa y, antes de nada, me gustaría pedirle, profesor Garín, que se presente un poco a la audiencia, como a usted prefiera, como le guste. Pues muchas gracias por tu invitación, Marta. Mi nombre es Alberto Garín. Yo soy licenciado en Historia del Arte y Arqueología por la Universidad de París I, lo cual hace que, habiendo estudiado en Francia, a la hora de escribir sobre la Revolución Francesa, puedo hacerlo con la ventaja de haber estudiado allí, hablar el idioma francés, lo que me permite acceder más fácilmente a fuentes originales e incluso algunas vicisitudes personales mías están vinculadas con escenarios importantes de la Revolución Francesa. Quizás tengamos ocasión de comentarlo. Desde hace unos cuantos años, junto a la docencia universitaria que siempre desarrollo, en la Francisco Marroquín de Guatemala, tengo mi propio canal de YouTube con mi nombre, Alberto Garín, dedicado a la divulgación de la historia, pero colaboro con otros canales. Los más famosos pueden ser La Contrahistoria, que dirige Fernando Díaz Villanueva, el otro coautor del libro que has mencionado, Contra la Revolución Francesa, pero también soy colaborador habitual en Academia Play y en Big One, donde tengo una sección llamada Pedazos de Historia.
Debo decir que todos muy buenos canales. Yo soy muy fan de ellos y por eso le conocí a usted. Y bueno, después de esta pequeña introducción, que por cierto me ha llamado mucho la atención lo de que hay algunos lugares importantes de la Revolución Francesa que están vinculados a vivencias suyas también. Me llama la atención. Como quizás sepan nuestros oyentes, uno de los capítulos más significativos de la Revolución es cuando el rey Luis XVI, que habitualmente residía en el Palacio de Versalles, que era la sede de la corte desde los tiempos de Luis XIV, es obligado en aquel verano de 1789 por las hordas parisinas, encabezadas por las pescaderas de la ciudad de París, que acuden a Versalles a buscar al rey y a su esposa María Antonieta y les obligan a trasladarse de vuelta a París y se instalan en las Tullerías, en el Palacio de las Tullerías, que curiosamente hoy ya no se puede visitar porque se incendió durante la Comuna de París de 1870, de modo que los que acudan hoy a París lo único que van a ver de las Tullerías es una estación de metro. Pero yo que como arqueólogo trabajé en las operaciones arqueológicas del Gran Louvre, fui de las últimas personas que excavó los cimientos del Palacio de las Tullerías. Entonces yo he tocado con mis manos uno de los edificios fundamentales en la historia de la Revolución. Ay, pues eso me resulta muy interesante. Más tarde le preguntaré sobre ello. Pero bueno, antes de nada me gustaría presentar un poquito al personaje del que vamos a hablar hoy, que ya habrán escuchado los oyentes, el primer relato de la noche sobre su infancia. Se trata precisamente, aprovechando un poco el libro contra la Revolución Francesa, perdón, se trata de uno de los personajes más importantes de la Revolución Francesa o más canónicos cuando se habla de este periodo, Maximilien de Robespierre. Y bueno, sin hacer mucho spoiler para comenzar con la historia y demás, aunque claro, habrá que saber un poco de esto, entiendo que los oyentes habrán oído ya hablar de él alguna vez. Bueno, ¿quién era Robespierre y en qué mundo le tocó vivir a este niño que, como hemos podido oír, en un principio parece una criatura bastante inocente, que fue, por un lado, abandonado por su padre y por otra parte se quedó huérfano de madre, muy pequeño? Bueno, Robespierre es muy interesante porque no viene de una familia noble, destacadísima, con unas capacidades económicas notables, y como bien has indicado, y además en el audio inicial lo escuchábamos, fue abandonado por su padre, pero sí logró tener una educación gracias a la familia materna, a través de la cual llegó a ser abogado, bien, e incluso participó en el Consejo Provincial de Región Natal, en la Artois. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que estamos en un momento en la historia de Francia donde determinados puestos de, digamos, la administración pública, que quizás 2 o 3 siglos atrás habrían estado claramente reservados a gentes vinculadas a la carrera eclesiástica o a hijos menores de la nobleza, ya para esta segunda mitad del siglo XVIII, estas gentes, digamos, de una clase media, y estoy abusando del término, tenían acceso a ello. Y eso es importante retenerlo, porque una de las características de la Revolución Francesa, comenzando por el evento más famoso, que es la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, en principio es un motín del pan, es decir, fruto de una crisis general del Estado francés por haber gastado una cantidad importante de dinero apoyando a los estadounidenses en su guerra de independencia contra Inglaterra, más las malas cosechas de ese invierno del 88-89, ha provocado una carestía importante en Francia y esto genera ese motín del pan. La gente sale a la calle a protestar porque no tiene cómo conseguir alimento para sus hijos. Motines del pan en la historia de Francia, en la historia del mundo, son abundantes, pero una de las características de 1789 es que afecta a una sociedad bastante más acomodada que la que podía existir en la Francia de, por ejemplo, un siglo atrás. Entonces, unas circunstancias como las que viven en julio de 1789, en julio de 1789, podría haber provocado un motín del pan, pero menos trascendente. ¿Por qué? Porque el motín del pan se provoca en una sociedad que, insisto, ya tiene un nivel de bienestar material superior al que habían disfrutado pues, generaciones previas en Francia. Y la figura de Robespierre se encaja muy bien dentro de ese modelo, de un modelo en el que es posible que alguien con unas circunstancias personales complejas en su infancia, como las de Robespierre, de todo puede acceder a una educación, puede llegar a ser abogado, e incluso cuando se convocan los famosos estados generales, él es elegido diputado dentro de esos estados generales, mostrando cómo ese bienestar material
asociado a la revolución industrial que viene de Inglaterra. Esto puede parecer chocante y pueden estar diciendo nuestros oyentes que tiene que ver lo que está ocurriendo en Inglaterra desde el punto de vista económico con lo que está ocurriendo en Francia desde el punto de vista político. Para poner un ejemplo muy rápido, hoy en el planeta Tierra, en cualquier lugar del mundo, cualquier persona puede tener un teléfono móvil. O sea, no importa que uno esté en alguno de los países más pobres de África, qué sé yo, en República Centroafricana, en Burkina Faso o esté en Haití, podemos tener un móvil. Es decir, las mejoras de las condiciones materiales en la parte más rica del planeta Tierra llega a los lugares más deprimidos. Eso está pasando aquí. Las mejoras económicas de Inglaterra también favorecen las condiciones materiales de Francia. Y es en ese ambiente de mejora de condiciones materiales donde tenemos al niño Robespierre, al joven Robespierre, que se forma como abogado y que termina por entrar en esos estados generales de 1789. Hay que pensar que para ese momento estamos hablando de un caballero que terminaba la treintena, ¿de acuerdo? Para 1989 él tiene, creo que son 39 años. Entonces, bueno, ya es alguien, no es un jovencito, pero sí es alguien que ha tenido unas vicisitudes de infancia duras, que a pesar de todo ha salido adelante, que entiende cómo esas condiciones materiales se han visto agravadas por esa crisis derivada de la guerra de independencia de Estados Unidos y que llega con un montón de ideas interesantes en su cabeza a esos estados generales. Ujú. Es muy interesante. Recapitulando un poco, cuando ha hablado de la relación de esta situación de la clase media emergente francesa con lo que está sucediendo en Inglaterra, este inicio de la revolución industrial, se asemeja o me recuerda un poco a una cosa que nos comentaban mucho en economía, que era el símil de una pirámide de copas a las que empiezas a echar agua, empiezas a echar algún líquido en la primera y poco a poco irá llegando hacia las de abajo. Al final quizás sea, aunque sea un poco infantil decirlo, un símil que podría, digamos, aplicarse para que se entienda a lo Uy, mejor. no, no es nada infantil, Ah, es muy claro. mal. Menos mal, en ese caso mucho mejor. De todos modos, todavía estamos en este momento en lo que sería el antiguo régimen en Francia, o estaría comenzando a desaparecer o habría ya ido desapareciendo. A ver, el concepto de antiguo régimen es un concepto que forja un sociólogo francés, Tocqueville, interesantísimo, que a mediados del 19 hace un recorrido por Estados Unidos en su famoso libro de la democracia en América y después hace este libro del antiguo régimen. Lo que Tocqueville observa es que los cambios producidos fruto de la independencia de Estados Unidos y sobre todo la Revolución Francesa han puesto fin a ese antiguo régimen que hay que entender muy bien porque de una forma simplificadora se ha tendido a considerar que el antiguo régimen es igual a monarquía absoluta, y no es así. El Ujú, antiguo régimen es un sistema donde, en efecto, tenemos unos monarcas que de manera ambiciosa quieren tener un poder absoluto, ujú, pero que no lo consiguen porque hay una gran cantidad de contrapoderes que lo impiden. Esto es muy llamativo porque, claro, en una versión simplificada de la Revolución Francesa, nos cuentan cómo antes de la Revolución Francesa hay un señor Luis XVI, que es un monarca absoluto, entonces hay una serie de filósofos ilustrados, entre ellos el amigo Montesquieu, que dice frente al poder absoluto del rey vamos a dividir los poderes en tres, aquello de el ejecutivo, el legislativo y el judicial. eso lo estudiamos mucho en el colegio cuando Eso estudiamos es. la ilustración. Pero esto no significa que estamos creando una división de poderes. En realidad estamos reduciendo la cantidad de contrapoderes que podría tener el monarca, porque Montesquieu plantea tres poderes, pero es que hemos de entender que Luis XVI se enfrentaba a una pluralidad de poderes espectacular, porque más allá de que el rey pueda ser el último tribunal de apelación desde el punto de vista judicial, que de él emanan leyes y que él además las ejecuta, no es la única persona que tiene esa capacidad. O sea, hay un montón de poderes autónomos, los derechos propios de los señores, los derechos propios de la Iglesia, de los gremios, de las universidades, de los consejos municipales, y todos ellos son contrapoderes frente al rey. Hasta el punto de que en realidad la única capacidad que tenía el rey auténtica sobre todos esos contrapoderes era esa especie de tribunal de última instancia. O sea, no es que él pudiera poner su voluntad donde quisiera, salvo en caso de un pleito entre dos individuos que terminaban por acudir para que el rey arbitrara entre ellos. Fuera de eso, no tenían ese poder absoluto simplificador que nos han querido hacer ver con el antiguo régimen. Para que lo entendamos, la Revolución Francesa concluye con la llegada al poder de Napoleón, que cuando es derrotado en Waterloo
vuelven los Borbones en la figura de Luis XVIII, un hermano de Luis XVI, ¿Esto sobre qué año más o menos? Para que... 1815. La revolución Vale. empezó en 1789 y termina para 1815. Son Pues muchos cuando años en realidad. son muchos años, son más de 25 años. Cuando en 1815 Luis XVIII vuelve a ser un rey de la dinastía Borbón, tiene un poder absoluto que su hermano Luis XVI no tuvo. Entonces, curiosamente, si la Revolución Francesa consiguió algo fue reemplazar un antiguo régimen en el que teníamos reyes que ambicionaban el poder absoluto, pero no lo conseguían por los contrapoderes que tenían alrededor, y la revolución termina con un rey que sí tiene el poder absoluto. Un poder absoluto de que había disfrutado previo a él el propio Napoleón, o antes del propio Napoleón lo había tenido nuestro personaje de hoy, Robespierre. Entonces, la Revolución Francesa sí acabó con el antiguo régimen, pero no porque acabara con el poder absoluto, sino porque logró el sueño húmedo de Luis XIV, antes de Luis XIV Richelieu, que era el del poder absoluto. Esto es una cosa que nos puede parecer contradictorio porque es lo Sí. contrario que nos suelen contar. Entonces, no había una monarquía absoluta antes de la Revolución Francesa, pero después de la Revolución Francesa sí se van a establecer poderes absolutos. En cierto sentido suena un poco contradictorio, tal vez en cierto sentido fuera una especie de reacción al caos que habría sido la Revolución Francesa. No sé, ahora me lo comentará, pero sí que me gustaría a lo mejor, con este contexto que son un montón de ideas, un montón de conceptos, Robespierre, ese joven Robespierre que es elegido como diputado, que es un abogado que viene de una clase bastante humilde, eh, ¿cómo él era consciente de todas estas circunstancias en las que estaba envuelto el rey Luis XVI, todos estos entresijos de las leyes? ¿O cómo fueron de algún modo evolucionando sus ideas a este respecto? Sí, por supuesto. Alguien como Robespierre, siendo abogado, conocía perfectamente cómo funcionaba el antiguo régimen. Y es muy interesante porque hemos de entender que el primer Robespierre, este Robespierre treintañero que llega a los Estados Generales, para simplificarlo mucho, digamos que es un hombre con buenas ideas. Ujú. Es un hombre que considera que a través del diálogo en los Estados Generales y más tarde en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, se puede llegar a desarrollar una serie de libertades y de derechos que quizás no estaba del todo claro en el antiguo régimen. Entendámoslo, ese Robespierre inicial es alguien que, por ejemplo, está en contra de la pena de muerte, ¿bien? Es Oh, alguien que oh, está en contra, es alguien que está en contra de la esclavitud, es alguien que considera que hay que dar derecho de voto a todos los ciudadanos, incluyendo, qué sé yo, negros y judíos. Es alguien que, un derecho de voto que además sea a través de un sufragio universal. O mm, sea, es alguien que cuando uno piensa en ese Robespierre inicial, es alguien que en su mente tiene muy buenas ideas en la cabeza. Claro, llama mucho la atención que estemos en 1789 y Robespierre esté claramente en contra de la pena de muerte, quiera abolirla, y sea el señor que 5 años después esté guillotinando de forma desaforada a todo el que pilla cerca de él. Entonces, bueno, hay una evolución del personaje durante los 5 años que vive la revolución. esa evolución que tuvo él a nivel personal pudo ir a lo mejor en consonancia con cómo se fueron precipitando uno tras otro todos los episodios de la Revolución Francesa, o tal vez sea algo más, a lo mejor para, en cierto sentido, aprovechar la situación, todo lo que está pasando y a través de ello intentar quizás llegar a un poder, a una situación donde él pudiera o creyese que pudiera poner en práctica sus ideas. Esto es interesante porque hemos de entender, es esta cosa de el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Sí. Entonces, hemos de entender que cuando Robespierre está llegando a los Estados Generales ese verano de 1789 con todas estas buenas ideas del abogado de provincias que ha encontrado ciertas injusticias, le gustaría pelear contra ellas, ¿vale? Lo que le falta es cómo articulamos esos posibles cambios, cuáles son los mecanismos para poder llevar a cabo ese cambio. Claro, nadie nace con un manual del perfecto revolucionario que alcanza los objetivos que buscamos. Ujú. Y el problema que tenemos en la Revolución Francesa es que van a poner en marcha una serie de mecanismos que a partir de entonces van a ser replicados en toda revolución que se precie, en el que lo que se persigue es llegar a esos maximalismos y considerar que esos maximalismos, todas esas ideas buenas que Robespierre tenía en la cabeza, merecen la pena un alto grado de sacrificio, y eso es lo que se va a estar viviendo en los 5 años siguientes en Francia,
ir aumentando la cantidad de sacrificios que tenemos que exigir a la ciudadanía para a cambio lograr ese bienestar. Claro, lo que eso provoca es que llega un momento en que te das cuenta que cuál es el objetivo de alcanzar ese bienestar si por el camino te has cargado a la mayor parte de las personas que en principio iban a verse beneficiadas por ese bienestar. Sí. Al final recuerda un poco a esta frase que se suele atribuir un poco a Maquiavelo de el fin perdón, que me lío. El fin ¿cómo era? Ay, ¿cómo era? No me acuerdo. En fin, justifica los medios, Sí, sí. perdón, es que me lío con los nervios. Pero es muy interesante porque en el caso de Maquiavelo, cuando él lo plantea, y lo plantea en El Príncipe, lo plantea desde la conciencia de que va a llevar a cabo acciones dañinas, si es necesario, mientras que Robespierre no considera que sean dañinas, sino necesarias. Bueno, que provocan un daño, no. Maquiavelo no tiene la desfachatez o la ingenuidad de pensar que esas acciones no son dañinas. Él sabe que son dañinas. Y la clave está en que, a pesar de todo, las lleva a cabo. Y Robespierre no. Robespierre está convencido de que el bien de la humanidad exige ese sacrificio. Pensemos que ese tipo de frases de Robespierre las hemos escuchado después, a posteriori, en numerosos procesos revolucionarios o en la boca de muchísimos políticos que vienen con la intención de, bueno, ahora sí que vamos a conseguir lo que estábamos buscando, aunque sea a cambio de masacrar a la mitad de la población. Se ha escuchado varias veces, sí, sin duda. Sí. Desde luego. Por a lo mejor concretar un poquito más, porque esto también es interesante, o me parece a mí interesante, el tema de, pues eso, la idea de que Maquiavelo a lo mejor sí considerara estas acciones, todos estos sacrificios como dañinos, y Robespierre, en cambio, los considerase necesarios. Eso habla también en cierto sentido de qué le podía pasar por la cabeza a este hombre, de cómo era a lo mejor su psicología o su forma de ver el mundo que le rodeaba, a lo mejor, o cómo le fue afectando. Bueno, es curioso ese apelativo que le van a dar desde el comienzo de la revolución del incorruptible. Sí. Entonces, eh, cuando te encuentras ante una persona que es absolutamente incorruptible, tienes un problema. Y es que el hecho de ser incorruptible también le va a hacer de una rigidez absoluta y de una intransigencia total, porque espera que los demás sean como él. Afortunadamente, la mayor parte de los seres humanos no solamente somos gentes que nos corrompemos, sino existe la posibilidad, y eso lo hemos entendido muy bien en la cultura cristiana, más allá de que uno sea o no sea creyente, del perdón. O sea, no pasa nada porque el otro meta la pata o yo meta la pata y espere que los demás puedan perdonar mi error. ¿Cuántas veces Entonces, nos ha pasado? constantemente. Y entonces, y sobre todo es que es muy simpático porque, claro, es como explicabas al principio, en el primer audio, es una persona que crece sin su padre, que crece sin su madre. Entonces, a lo mejor nunca entendió que si hay alguien que te sabe perdonar como nadie, es tu madre. O sea, Uy, qué vergüenza. por muchas travesuras que le hagas a tu madre, esta termina por perdonártelas todas. A lo Sí. mejor la falta de la madre provocó que Robespierre no entendiera la necesidad de saber perdonar y eso le vuelve ese hombre incorruptible y por tanto intransigente. Y a partir de ahí, cuando topas con intransigente, con la manifiesta intención de poner en marcha determinadas ideas, es muy peligroso, porque lo va a hacer cueste lo que cueste. Hemos escuchado también en el audio, a lo mejor, cierto protagonismo, cierto también papel de su hermana pequeña Charlotte. He leído que ella fue autora y demás, y que habló precisamente de que cuando falleció la madre de él, digamos que cambió mucho su personalidad, que en cierto sentido se endureció y interpretó que de algún modo él tenía que ocuparse de los hermanos, que tenía a lo mejor que asumir esa responsabilidad más de adulto, porque él era muy pequeño. Bueno, indudablemente, pero quizás lo más interesante es el cambio contrario. O sea, Robespierre es alguien que nunca se casó, que nunca formó una familia, porque siempre tuvo a sus hermanas. Entonces, ellas siempre se encargaron, o sea, más que ser él el que cuidaba de ellas, cuando ella se convierte en el revolucionario que tiene que llevar a cabo o un proceso importante de cambio del país, la vida cotidiana, cómo se resuelve. Y cuando necesitas un apoyo anímico, ¿dónde acudo? Y siempre van a estar ellas. O sea, es muy interesante. Y claro, la figura de Charlotte es interesante precisamente por esa especie. Es curioso porque partida parece que es él quien va a proteger a sus hermanos y al final son ellas las que terminan por ser el hombro en el que Robespierre montado podía poner su cabeza para llorar. Entonces, eh, tampoco tenemos que exagerar la ausencia de los padres, porque podemos tener gentes a las que la falta de los padres les puede motivar para querer mejorar notablemente, bien, qué sé yo, Churchill. Churchill, su padre, que le mandaba unas cartas terribles cuando estaba interno en el colegio de Ascot, ¿vale?
y sin embargo nunca tuvo ningún tipo de odio hacia su padre. Incluso uno de sus primeros libros más famosos de Churchill es la biografía de su padre, donde Anda. canta las glorias de su padre, incluso con algunas mentirijillas para sacarle todavía mejor. Bien, entonces la ausencia de esa figura paterna, lejos de ser un inconveniente para Churchill, se convirtió en todo un referente. O sea que no tenemos que hacer una asociación inmediata de la falta de Ujú, cómo entrar en un contexto en el que la falta de esa referencia paterna y materna, en ujú, un momento en el que toda esta filosofía ilustrada, ultra racionalista, que considera que solo tenemos que hilvanar 4 axiomas correctos y con eso ya cambiamos el mundo, ujú, para un chico como Robespierre, que sí se ha preocupado por su formación intelectual personal, eso es lo que va a marcar. O sea, probablemente le marca más vivir en ese ambiente de la filosofía ilustrada. Porque claro, una de las cosas que hemos de entender es que este joven Robespierre que se estaba formando como abogado y va a llegar, ya digo, treintañero a los Estados Generales, bebe de esa filosofía ilustrada que nos la venden de una forma hermosa y maravillosa en los colegios, pero que es un modelo de pensamiento de una intransigencia absoluta. Y voy a poner un ejemplo muy rápido con la famosa enciclopedia que todos estudiamos en el colegio, a con Diderot, ¿no? sí, de Diderot y de D'Alembert, que nos decían que gracias a ellos, por primera vez, los seres humanos reúnen los conocimientos en unos libros y de esa manera esos conocimientos se pueden difundir. No, Hombre. Diderot y D'Alembert seleccionaron una serie de autores, Ujú, cada uno de los cuales escribió sobre un tema, y ujú, cada autor decidió de forma absolutamente individual y arbitraria que los temas que ellos abordaban eran acotados como ellos decían. ujú, Entonces, no podía haber nada fuera de la enciclopedia. Entonces, cualquier sabiduría que estuviera fuera de la enciclopedia era considerada como inválida. Claro, esto es de una soberbia por parte de los enciclopedistas brutal que se nos suele escapar. Porque sí. nos suelen decir, bueno, menos mal que llegaron, cuando en realidad enciclopedias, este tipo de compendios de saberes ya habían existido en el siglo XVII e incluso habían existido desde antes. Ujú. Tenemos a San Isidoro de Sevilla con sus etimologías en el siglo VI, que es una cosa muy divertida y completamente disparatada, pero que va en esa sintonía. Ese Entonces, otro día se estaría bien hablar de él. estaría bien. Entonces, la clave está en que la enciclopedia de los ilustrados nos la venden como la culminación de esa reunión de saberes. No, es acotar los saberes, excluir todo aquello que queda fuera de la enciclopedia. Entonces, claro, en el terreno de la religión, de la espiritualidad es brutal, pero ojo, yo he tenido ocasión de leerme tranquilamente un pequeño volumen de la enciclopedia que es el dedicado al hierro, la herrería, ¿vale? Y el trabajo del hierro. Ujú. La mitad de las técnicas tradicionales no se incluyen. ¿Por qué? ¿Por qué decido no incluirlas? ¿Por qué no quiero incluirlas? Porque las desconozco. Y con absoluta arrogancia he decidido que el hierro solo se trabaja con las técnicas que yo he colocado en el capítulo que al mismo está en la enciclopedia. Ese tipo de cosas es en ese ambiente donde vive Robespierre. Ujú. Vamos a tener una sociedad acotada, unos principios maximalistas, los vamos a aplicar y el paraíso ha llegado. Claro, esto uno puede estar escuchando este programa y decir, ostras, ¿cuánto se parece al socialismo científico de Marx? Cuando Marx también, bueno, pues mira, el mundo se ha dividido siempre en dos clases, que se enfrentan entre ellas, la lucha de clases, inevitablemente, la clase oprimida que nunca ha logrado la victoria, va a lograrlo por fin, va a establecer una dictadura del proletariado y después llegamos al comunismo y todos vamos a ser felices. Ujú. Claro, encuentras tantas debilidades en ese programa. Ujú. Pues bueno, es que lo que estaban haciendo los ilustrados es la antesala de lo que va a hacer Marx. O sea, como decía antes, el antiguo régimen no era monarquía absoluta. El antiguo régimen es el espacio en el que los ilustrados se dan cuenta de que no pueden establecer su poder absoluto y ellos abogan por crear un poder absoluto, un Ujú. poder de la razón, un poder aparentemente muy civilizado, muy esquematizado, pero que no es de esa manera. O sea, Ujú. son el socialismo científico de Marx, o sea, socialismo científico. ¿Cómo va Ujú. a rechazar a alguien algo que lleva la etiqueta de ciencia? ¿Cómo vamos a rechazar algo que lleva la etiqueta de ilustrado? Pues ahí es donde se forja Robespierre, ya digo, más allá de sus vicisitudes personales que indudablemente influyeron, Ujú. pesa más ese marco de pensamiento en el que se está educando cuando es un joven estudiante. Ujú. Desde luego, aquí hay mucho de lo que se podría comentar. Y precisamente con todas estas ideas, todo ese marco a lo mejor más intransigente de lo que suele parecer y demás, por recapitular y poner un poquito a los oyentes en el contexto, por si acaso,
La Revolución Francesa se suele decir que inicia en 1789 con la toma de la Bastilla y que a lo mejor si lo dividiésemos por capítulos, el siguiente que vendría sería en 1791, unos 3 años después, la primera constitución de 1791 que habría transformado la monarquía absoluta en una monarquía constitucional, entre otras cosas, o esa es la idea que se suele mencionar. Robespierre en este momento, en este tramo, ¿en qué punto estaría? ¿Sería todavía ese abogado de provincias con unas ideas buenas o que podríamos decir sanas? ¿O ya habría dado el paso a convertirse en una persona bastante más intransigente o bastante más dispuesta a sacrificarlo todo? Bueno, aquí hemos de entender, porque solemos simplificar mucho la Revolución Francesa, entonces nos imaginamos que toman la Bastilla el 14 de julio, que el día siguiente toman prisionero al rey, al tercer día le guillotinan, después guillotinan a Robespierre y llega Napoleón, ¿vale? El proceso es bastante más largo y más complejo. Entonces, en efecto, se convocan los Estados Generales, que es un viejo sistema parlamentario de época medieval, que no resulta eficiente. Entonces, eso se reconvierte en una auténtica asamblea constituyente. Por tanto, una asamblea en la que los súbditos del rey se reapropian del poder que por lo general deriva del pueblo. Esto en Francia no era del todo así, en España sí. En España recordemos que los reyes son reyes por aclamación. Entonces no se les corona, y esto se puede ver cuando Felipe VI se convirtió en rey de España. No vimos toda la parafernalia que hemos visto ahora con Carlos III de Inglaterra, de que pone la corona y tal, y tal, porque a los reyes de España no se les corona, se les proclama. Bien, es el pueblo que les proclama. Entonces, digamos que la Asamblea Constituyente del pueblo francés recupera ese poder que había entregado a los reyes de manera tradicional y reelaboran un nuevo marco legal que es esa Constitución. En ese proceso, lo que nos vamos a encontrar es un debate entre cuál es el modelo de Estado que va a surgir a partir de ahí. ¿Mantenemos el rey? ¿Quitamos la monarquía y establecemos una república? ¿Mantenemos el rey y es un monarca parlamentario con cuánta cantidad de poder en manos del rey? ¿Vale? Entonces, todos esos debates que se van a desarrollar en los años 89, 90, 91, hasta la Constitución, hasta esa primera Constitución revolucionaria, que termina con una monarquía parlamentaria, lo que vamos a encontrar es un Robespierre que, como decía, todavía tiene un montón de buenas ideas en la cabeza, esas que he enumerado antes, ¿no? Sufragio universal y eliminación de la esclavitud, muerte y demás, que comparte con otros colegas, ¿vale? Que se reunían en el convento de Santiago, Saint-Jacques, ¿de acuerdo? Pues se llama Jacobinos, de Jacques Jacobo, ¿vale? Entonces, Eso es no muy sabía. llamativo porque esos jacobinos con el tiempo terminarían por convertirse en la parte más radical de la revolución. Pero, por ejemplo, los jacobinos en esa primera etapa de la revolución son contrarios al enfrentamiento armado con los restos de los países europeos. Ellos consideran que lo que hay que hacer es, vamos a ver cómo nos organizamos y llevamos a cabo un cambio dentro de la monarquía. Es Pero cierto que también pacifista, parece. sí, son pacifistas, claramente pacifistas. Es cierto que no son muy monárquicos, porque en principio no les termina de convencer la figura del rey, y menos la de un rey como Luis XVI. En ese sentido, la Revolución Francesa y todo el proceso revolucionario fue, de comillas, más exitoso porque el rey era Luis XVI, un hombre de un carácter realmente débil, o sea, alguien que te dan ganas de ponerle cuando tienes un trato personal con él, ¿vale? Entonces ahí sí que hay un cambio en la figura, o sea, el José Robespierre de buenas ideas sí que está en contra en gran medida de la monarquía, pero en esa primera etapa los que controlan la Asamblea Constituyente aún son los monárquicos, gentes como Lafayette y Mirabeau. Bien, una vez que se establece esa constitución y a partir de ella es una monarquía parlamentaria, ya podemos empezar a ver cuántos otros cambios legales dentro de las ideas que los jacobinos y Robespierre entre ellos tenían se pueden llevar a cabo. Claro, hay un problema y es que en ese verano del 91 el rey ha querido escaparse, ¿vale? Sí. Ha querido, o sea, lleva 2 años de revolución, cada vez ve más complicado la situación para sí mismo y su familia, y entonces, como está casado con María Antonieta de Austria, la hermana del emperador austriaco, y el emperador austriaco, aparte de ser señor de Austria, del norte de Italia, también es el monarca de la actual Bélgica, fruto de la separación de la herencia de Carlos V en la Guerra de Sucesión Española. Pues bueno, no tiene tan difícil huir Luis XVI, porque lo único que tenía que hacer era llegar desde París hasta la actual Bélgica. O sea, no es que tenga que cruzar la mitad de Europa para llegar a Viena.
lo tiene mucho más Este es un fácil. episodio que a veces genera un poco de confusión, es decir, ¿por qué los reyes se marchaban a Bélgica y no se marchaban Pues hacia Austria? Porque Bélgica es territorio del emperador de Austria, del cuñado de Luis XVI. Bueno, Bien. solucionado. Entonces, ahí se genera una incomprensión entre el rey, su asamblea, bien. El propio Lafayette ya lo ve difícil, a ver cómo sigo defendiendo yo a este hombre que me ha hecho esta jugada. Entonces, ahí es cuando gentes como Robespierre empiezan a radicalizarse, porque digamos que consideran que hay traidores dentro de la revolución y el primer traidor es el rey. O sea, todo esto que estamos queriendo hacer, ha habido ya momentos de violencia, ya es que la primera violencia, el primer gran miedo, ¿no? El gran peor del verano 89, cuando se queman los archivos señoriales, incluso se mata algún noble y demás, ya se han vivido, ¿vale? Pero es esa actitud del rey queriendo huir lo que hace que Robespierre se diga a sí mismo, esto no va a funcionar porque hay traidores internos. Y esos traidores internos va a ser una de las grandes obsesiones de Robespierre. O sea, según él vaya creciendo en la cantidad de poder que puede acumular, su obsesión es que si las cosas no funcionan es porque siempre hay un traidor. Claro, esto es muy simpático cuando, por ejemplo, en 2025 o en 2024 teníamos al régimen chavista de Maduro en Venezuela, donde todos los problemas de la economía es que siempre hay algún traidor dentro de la economía venezolana que está tratando de sabotear la producción de petróleo o el transporte o las carreteras. Y van a decir, no, miren señores, somos unos pésimos gestores, hemos robado manos llenas las arcas del Estado, no tenemos recursos para financiar obras públicas. No, 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 no. Siempre hay un traidor, siempre hay un saboteador inesperado. Bueno, aquí lo tenemos. En las revoluciones, cuando ya empiezan a tratar de buscar esos quinto columnistas que inevitablemente van a atacarnos por la espalda y acabar con la revolución. Y ahí es donde Robespierre comienza a radicalizarse. Ujú. Tal vez a lo mejor antes habría podido ver que a lo mejor la figura del rey podría haberse en cierto modo salvado o haber tenido a lo mejor un papel en toda la revolución, porque el rey Luis XVI no tenía una imagen de ser una persona a lo mejor muy radical o muy peligrosa, o simplemente habría sido porque hasta el momento en el que él no da muestras de querer huir, de a lo mejor tener miedo por su vida, por la de su familia y demás es cuando empieza a decir, igual el rey es un poco más traicionero de lo que pensábamos. Bueno, aquí está la famosa anécdota, leyenda de que cuando el joven Luis XVI le coronan rey, sustituyendo a su abuelo Luis XV, y anda recorriendo Francia, pasa por Arras, que es donde vive el adolescente Robespierre. Entonces hay que leer unos poemas allí en honor del rey. Entonces es Robespierre quien se lo lee. Ya digo, el adolescente Robespierre le lee los poemas al joven Luis XVI. Luis XVI no le hace ni caso. Bien, supongo que era el 127 niño que le leía un poema y ya estaba ahí hasta las orejas de eso, ¿no? Entonces había una especie de animadversión de largo recorrido por parte de Robespierre hacia el rey, ¿vale? Pero en realidad el problema está en que todo esto ha comenzado como un motín del pan en el verano del 89, un motín del pan en el cual se considera que una de las razones por las que hay una crisis es el derroche de los nobles, porque quitamos las propiedades y los derechos a los nobles. La iglesia, que son unos canallas porque a cambio de venderte un falso paraíso te quitan el diezmo. Bueno, pues quitamos las propiedades y los derechos a la iglesia. Y lo han estado haciendo durante el final del año 89, durante los comienzos del año 1790, y la situación económica no mejora, y no mejora. Bien, entonces, claro, todas las medidas que van tomando, lejos de favorecer la recuperación de la economía de Francia, la va empeorando. El caso de los asignados, ¿no? Esa especie de estafa piramidal que se monta con los asignados. Los asignados son bonos que se crean sobre las propiedades expropiadas a la Iglesia, mediante las cuales hemos expropiado, qué sé yo, 10 monasterios valen 1.000 monedas, pues yo hago un bono por 1.000 monedas. Bueno, no, en realidad no vale, no me he equivocado, no valían 1.000 monedas, valían 1.000. Es que no valían 1.000, me volví a equivocar, valían 100.000, no, valían 10 millones. Claro, se genera una inflación y al final los bonos, los asignados no sirven para nada, ¿vale? Entonces, esa incapacidad por parte de los revolucionarios de resolver el problema inicial, que era el motín del pan, hay que seguir buscando un culpable. Y ese rey que ha tratado de huir a Bélgica es el culpable. Entonces, en ese momento ya es cuando, insisto, Robespierre se está radicalizando. Porque además es un Robespierre que poco antes de la huida del rey había entrado en el famoso debate de la Guardia Nacional. Se quiere eliminar el ejército como ejército y se quiere crear una especie de ejército popular. ¿Vale? Entonces, la Armar Guardia fuerzas. Nacional
que tenía que estar integrada por aquellos ciudadanos comprometidos con la defensa de la revolución. Claro, todo esto te suena tanto, porque, claro, estamos ya entrando en el terreno de los comisarios políticos de la Revolución Rusa. Estamos entrando en el terreno primero de las SA y luego las SS del régimen nazi. Estamos entrando en estos grupos paramilitares que tiene el régimen Nicolás Maduro. O sea, nos estamos moviendo en esa sintonía, pero que Robespierre, y aquí estamos viendo el cambio, ya digo, hacia el hombre radical, consideraba que era el mejor camino que se podía seguir para reforzar la revolución. Y claro, el paso siguiente es decir, si encima el rey es el traidor, pues lo tenemos clarísimo. Apaga y vámonos. Tenemos el chivo expiatorio perfecto. Eso es. Y en este momento, digamos que se daría el paso a, pues, al año siguiente de una constitución que dura bastante poquito, el tema de la monarquía constitucional. En 1792 se inicia lo que sería la Convención Nacional. Se deciden, a raíz de esto, un poco abolir esa monarquía definitivamente. ¿Entiendo? Bueno, hay un momento interesantísimo y es que a comienzos del año 92 ya los promonárquicos han perdido peso en las tomas de decisiones de poder en la Asamblea Nacional y han caído en manos de un grupo claramente republicano y además muy belicista que son los girondinos, Ujú. con Pisó a la cabeza. No confundir con Entonces, los jacobinos, entiendo. no, es otro grupo, ¿vale? Es muy divertido porque al final de la revolución los girondinos fueron vistos como los revolucionarios moderados y los jacobinos como los revolucionarios exaltados. Ujú. Pero en esos finales del año 1791, principios de 1792, los exaltados eran los girondinos y los más moderados eran los jacobinos. Las cosas cambiarían después. ¿Por qué son exaltados los girondinos? Porque los girondinos, que tienen clarísimo que el rey sobra, y son los que van a hacer caminar a Francia hacia la República, se dan cuenta de que las potencias europeas podrían querer atacar Francia para salvar al rey y quieren adelantarse a ello. Esto me vas a permitir que nos alejemos un poco a la figura de Robespierre para entenderlo muy bien. En todos nuestros libros nos explican que en ese comienzo del año 92, las potencias europeas encabezadas sobre todo por monarcas en principio absolutos, que no absolutos, autoritarios, no llegan a tener la cantidad de poder que reunió en sus manos un tipo como por ejemplo Robespierre. Por monarcas absolutos como el emperador de Austria y el rey de Prusia han declarado la guerra a Francia y los girondinos tienen que armar al país para defenderse de esa guerra. Vale. Ujú. Eso que acabo de contar es falso. No fue Vale. así, por más que nos lo cuenten repetidas veces en todos los libros de texto. Ujú. Cuando ha tratado de huir en aquel verano 91 Luis XVI a Bélgica Ujú. y le capturan y le devuelven a París, en ese momento están reunidos el rey de Prusia y el emperador de Austria Ujú. porque se están repartiendo Polonia. Ujú. Polonia existía desde época medieval y la están troceando. Hay una serie de particiones hasta que al final desaparece por completo pocos años después. Estando reunidos allí, se presenta en la reunión el hermano pequeño de Luis XVI, Ujú. el futuro Carlos X, y le pide a los reyes de Prusia y Austria que hagan algo. Oye, hermano, le está pasando mal allí, ha querido huir, no lo ha conseguido, haced algo. Y es la famosa declaración de Pillnitz. Ujú. En esa declaración de Pillnitz, lo que dicen austríacos y prusianos es que si a Luis XVI le pasa algo, pues nos vamos a poner serios y nos vamos a bofetear. ¿Vale? La declaración de Pillnitz es un añadido último a un problema principal que era dividirse Polonia. Ah, bueno, sí, sí, chico. Lo de tu hermano, venga, pon ahí unas líneas y tal, ¿vale? Bueno, rapidito a lo Poco, mejor. un poco cuando ahora la Unión Europea hace estas declaraciones vacías de contenido, ¿no? Los deeply concerned. O sea, estamos profundamente preocupados por lo que está ocurriendo, no sabemos dónde en el mundo, lo tenemos que decir en cada declaración, pero que no tiene ningún valor. Y no tenía ningún valor. Y a partir de la declaración de Pillnitz no pasa absolutamente nada. No hay un solo soldado austriaco en Bélgica, ni ningún soldado prusiano en el Valle del Rin que ataque en Francia, ninguno. Y los meses pasan, ¿vale? Estamos hablando de la declaración de Pillnitz, creo que es de agosto de 1791, y es en febrero de 1792 cuando el gobierno girondino, encabezado por Brissot, y con el visto bueno del rey, declaran la guerra primero a Austria y luego a Prusia. Y te preguntarás, ¿y el rey por qué está declarando la guerra a su cuñado? No suena muy lógico. Porque piensa que si las tropas revolucionarias van a campo de batalla y son derrotadas, él se quita de encima las tropas revolucionarias. Vale. Vale. En ese momento, los jacobinos son contrarios a la guerra. Ujú. Y son contrarios a la guerra por dos motivos. El primero, porque ellos piensan que lo que hay que hacer es la revolución, que no la guerra internacional, ¿vale? Y segundo, porque no son tontos y se dan cuenta de la jugada del rey.
Sí. Si vamos a la guerra nos pueden derrotar y con ello se acaba la revolución. El rey Bien, quería que derrotasen a su propio país para, digamos, que salir. derrotasen a los ejércitos revolucionarios, no a su propio país, a los ejércitos revolucionarios. Y de esa manera quitaban al enemigo de encima. Entonces, claro, la jugada le sale mal a Luis XVI porque si bien en un primer momento las tropas revolucionarias van a ser derrotadas, Ujú, es entonces cuando se producen las famosas levas en masa, ujú, cuando de manera obligatoria todos los jóvenes de Francia tienen que ir al ejército para defender la revolución, y las tornas cambian porque estos revolucionarios van a poder derrotar la primera coalición de austriacos y prusianos, más que nada porque unas guerras que hasta entonces habían sido entre ejércitos profesionales de unos pocos miles de hombres, de repente los franceses se plantan con cientos de miles de hombres en el campo de batalla y solo por mayoría acaban con ello. Entonces, claro, ahí es cuando los girondinos se dan cuenta del movimiento del rey, de lo cerca que han estado de irse al carajo con la revolución, deciden acabar en ese verano del 92 con la monarquía, declararse como república y ya el paso siguiente será guillotinar a Luis XVI. ujú. Claro, en el momento que han entrado esa dinámica bélica en la que estamos en guerra con las potencias europeas y la guerra se va a prolongar durante un montón de años, pero además el rey ya está clarísimo que es el traidor. O sea, si antes pensamos que el chivo expiatorio, ahora sabemos que encima es el traidor Ujú, y por tanto hay que eliminarlo. ¿Qué sucede? Pues al rey lo guillotinan en enero de 1793. Y ujú, claro, en el momento que guillotinan al rey, se acabó. ujú. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, ya nos hemos cargado al rey. Se han arreglado los problemas. Al día siguiente de que la cabeza de Luis XVI ha rodado, eh, todo se ha solucionado. Ya no hay hambruna, Probablemente haya más ya no hay confusión. crisis. Entonces, Probablemente. claro, ahí es cuando un tipo como Robespierre considera que hay que radicalizar la revolución. O sea, ya hemos llegado a este punto, a un punto en el que eliminar a los enemigos conocidos no ha solucionado nada. Ujú, Bueno, pues ahora ya vamos adelante con todo. Ahora tratemos de imponer un programa maximalista y en ese programa maximalista a ver hasta dónde podemos llegar. ujú. Y es en ese punto cuando los jacobinos, digamos, empiezan a escalar posiciones y empiezan a radicalizarse más todavía. Eso Entiendo. es. Ahí es cuando, como te decía, hasta ese verano del 92, cuando ya se va a declarar la República y demás, la idea era que los jacobinos, unos idealistas, pero nada más, mientras que los girondinos, unos exaltados que quieren llevar a Francia a la guerra más absoluta, pues esa cuestión cambia, porque a partir de ese momento dicen, no, 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 no. O sea, si nos hemos cargado al rey y esto va todavía peor, ahora por todas. ¿Vale? Esto lo mencionaban Fernando de Villanueva y usted en el libro de Contra la Revolución Francesa, que es un matiz que me parece bastante interesante porque yo por lo menos en el colegio tenía un poco de confusión y he hablado con distintas personas que también la tenían. Son los girondinos los que decapitan a Luis XVI y no los jacobinos. Eso es. Son estos que en un principio, bueno, actualmente se suelen considerar los más En realidad, moderados. no son los girondinos ni los jacobinos, es la convención. Votan y en el momento que están votando, pues la mayoría aprueba la posibilidad de cargarse al rey. Ya está. Entonces, no son ni girondinos ni jacobinos. Sí es cierto que en el momento que se lo cargan, digamos que el poder está a manos de los girondinos. Vale, sí. En ese caso era simplemente por matizar el tema. Y es un poco en este periodo cuando podríamos decir que comienza lo que se llamará el terror y cuando parece que a Robespierre ya un poco se le va de las manos a lo mejor el delirio revolucionario que tenía, que En realidad, estas cosas que se... ese terror ya había comenzado durante la Convención Girondina. Los girondinos, o sea, guillotinar al rey no es el primero. Ya la guillotina se ha puesto en marcha y están guillotinando. Pero sí es cierto que de momento que se establece en el verano del 93 la Convención Jacobina, a partir de ahí ya la guillotina no para de funcionar. O sea, ya es cuando se desatan, porque entramos en esa fase en la que consideran, Robespierre considera que el verdadero problema de la revolución es, uno, la necesidad de hacer un gran sacrificio para conseguir eso bien máximo que vamos a alcanzar al final, y dos, ese bien máximo no se consigue porque dentro de la revolución hay traidores. Claro, es muy simpático porque hay un momento en el que de partida nos cargamos a los monárquicos y a los nobles y a los emigrés y todo este tipo de cosas. Vale. Cuando logramos acabar con la convención girondina y se convierten en proscritos, pues vamos a por los girondinos. Es que hay un momento en que empiezan a matarse entre ellos los jacobinos. O sea, el caso de Danton es muy famoso, porque es más, cuando Danton Robespierre ordena que le corten la cabeza, Danton, que ha sido un colega suyo en el club de jacobinos durante unos cuantos años, Danton le dice, bueno, y el siguiente vas a ser tú. O sea, aquí Ay, Dios mío. Maximilián no nos vamos a librar ninguno de la que estaba cayendo.
También hay personajes muy famosos como Marat, que también muere en esta época, pero en Bueno, su caso asesinado. A Marat lo asesina Camille Corday. Lo curioso de Marat es que es el ejemplo interesantísimo de estos eh, gentes de fácil palabra que pueden exaltar los vicios más salvajes de los seres humanos solo a golpe de discurso. Esto es Ujú. muy famoso, no sé hasta qué punto lo conoces por tu edad, en la famosa guerra de los Hutus, los Tutsis en Sí, Ruanda, en los años 90 del la siglo XX. matanza. En aquellas masacres es una serie de periodistas a través de una emisora de radio los que lanzan la necesidad de acabar con el enemigo. Entonces, claro, si de repente te encuentras con una persona que tiene una capacidad de convencimiento sobre la sociedad importante y utiliza esa capacidad de convencimiento para el mal, y Marat es el ejemplo, puede ser terrible. Cuando la joven Cordé lo mata, ella piensa que está acabando con esa voz viperina que ha provocado esa oleada de terror. Y en realidad no, lo convierte en un mártir y entonces los más radicales, los sans-culottes, ¿vale? Esa parte más exagerada de los revolucionarios dicen, ahora sí hay que matar a todos. O sea, se han acabado con nuestro líder, que lo único que decía era con su bello verbo lo hermoso que es la revolución, pues ahora por todas. Ujú. Y en este momento, ¿en qué momento? Es que tengo mucha curiosidad por preguntar esto y antes me queda un poco con las ganas de preguntar. ¿En qué momento a Robespierre, bueno, no sé si fue solo Robespierre, si hubo más gente involucrada en esto, se les ocurre esto de cambiar los meses del año? Porque esto también es una cosa que se menciona en el libro y que me ha resultado realmente interesante, pero también muy confuso, o sea, más difícil que montar algunos muebles desde cero, las instrucciones del nuevo calendario. No, la cuestión con la Revolución Francesa es que inicialmente lo que ellos están buscando es una reestructuración del corpus estatal, pasar de esa monarquía autoritaria a una monarquía parlamentaria en la cual en principio la gestión de los recursos tiene que ser más racional. Puede ser eso que tiene en su cabeza Lafayette, un tipo que ha estado en Estados Unidos combatiendo junto a Washington, Ujú. ¿vale? Pero cuando ya entra en esta deriva, a partir, sobre todo del año 92, de radicalizar todo, pues queremos cambiarlo todo. Ya no Ujú. solamente es que cambiemos los días de la semana y los nombres de los meses del año, es que cambiamos también las medidas e incorporamos, sacamos a medidas tradicionales e incorporamos el famoso sistema métrico decimal que tenemos hasta hoy. Ujú. Entonces uno piensa, bueno, pues alguna cosita a lo mejor hasta no le salió de todo mal. Bien, Hay cosas que no. hay cosas absurdas, eso lo cuenta siempre Fernando Díaz Villanueva, como por ejemplo cuando decidieron que todos los campanarios de Francia tenían que tener la misma altura para que la iglesia sobresaliera sobre las demás. Entonces se ponen a medir y dicen, bueno, cortamos los campanarios que estén más altos de esta altura. Bien, claro, esto no suena hoy. Esto no suena hoy cuando uno dice, pues mira, yo ya no sé si el calendario que tengo, los meses que lo forman, están en honor de no sé qué emperadores. Si julio es por Julio César y agosto es por Octavio Augusto. Ni lo sé, ni me preocupa, bien. O por dioses del mundo clásico, ¿no? Y Julio era dios Arturo. Ni lo sé, ni me preocupa, ni nada por el estilo. Ya es una herramienta, ya es un útil. No, 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 no. Está el revolucionario profesional radical, que va y te dice, no, 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 no. Es que la auténtica revolución tiene que acabar con esos estigmas que te vinculan al pasado y por tanto te impiden que entiendas el valor de la revolución. Y esto nos lleva a 2023, 2024, cuando nosotros no, ni tú ni yo, pero hemos tenido políticos que han querido reformular, por ejemplo, el concepto mujer Ujú. y hemos decidido qué es una mujer. Entonces, claro, algo que teníamos clarísimo que era desde hace aproximadamente 8 millones de años, que existe el género Homo sobre el planeta Tierra y está muy claro quién es el hombre y quién es la mujer, pues después de 8 millones de años hemos decidido reformularlo. Hemos entrado a un debate sobre qué es mujer. Ujú. Bien, es una actividad física, es un sentimiento variable. Claro, uno escucha estas cosas, parecen súper modernas y más allá de ser de partida contradictorias y después profundamente absurdas, pues viene a ser lo mismo que estos revolucionarios queriendo cambiar el calendario para así, ahora sí, vamos a demostrar cómo. Bien. Entonces, ¿en dónde nace? Pues nace en mentes de revolucionarios profesionales que dicen, bueno, voy a soltar la más gorda posible. Ya digo, si nos parece un disparate lo del calendario, lo que hemos hecho ahora con la definición de mujer ha sido delirante. O sea, cuando dentro de 50 años la futura Marta Cariego está haciendo una entrevista, dirá, oye, explícame por qué a principios del siglo XXI tuvimos horas y horas de debate y chorros de tinta tratando de definir un concepto claramente definido como de mujer.
una cosa compleja, sin duda. Sería particular. De todos modos, digamos que no sé ahora mismo qué pensaban los oyentes ni nada, pero esto son conversaciones que se tienen hablando de estos temas. Pero volviendo un poquito a Robespierre, ¿en qué momento, cómo fue el momento de su caída? 28 de julio de 1794, 10 de Temidor. ¿Qué contarán los que vengan detrás de mí? ¿Hablarán del clima que hizo durante mi ejecución? A saber si dirán cosas buenas o si, por el contrario, me describirán como lo peor que pudo ocurrirle a Francia. Tengo claro que seré lo peor para muchos, pero al fin y al cabo, todos representamos lo peor para alguien en algún momento de la vida. La Plaza de la Revolución, donde murieron el ciudadano Capeto y su esposa austriaca. No deja de ser irónico que encuentre mi final aquí, rodeado de la misma masa enfurecida que en su momento exigió que se derramara sangre y que, un día más de este extraño año, volvía a pedirla. Pero claro, ahora iba a ser mi sangre. Baja. El conductor del carro se detuvo junto al patíbulo. Tengo más trabajo. Sin ceremonias ni respetos por el que llegó a ser el hombre más querido de su patria. 2 guardias me toman de los brazos y me sacan a rastras. Se han burlado de que llevo un trapo en la boca. No sé si saben el motivo. El verdugo espera, preparando la hoja de la guillotina. Debe de estar acostumbrado después de tantos ajusticiados. ¿Qué más da un rey que un criminal? ¿Un líder que un subordinado? Al final todos terminaremos con la cabeza dentro de un cesto, con los objetos de calidad que tengamos pasando a pertenecerle a él. La masa se agolpa alrededor, frenética, iracunda. Me acusan de todo lo malo que ha estado pasando el último año. Piensan que si desaparezco todo terminará, pero están muy equivocados. Esto nunca terminará. Nuestro país ha cambiado para siempre. El verdugo se acercó a mí, despreocupado de si intento apartarme o no, pues no sería la primera vez que los guardias tienen que sujetar al prisionero para que se comporte. Me mira de arriba a abajo y sonríe, mostrando una dentadura amarilla a la que ya faltan algunas piezas. Espere 5 minutos, hombre, le pido, ignorando si se me entiende o no con el trapo cubriéndome la mandíbula. Si luego va a poder quedarse con lo que quiera. La sonrisa se ensancha y decide arrancar ese trozo de tela, llevándose consigo la esperanza de que el pueblo de París no me viera en semejante estado. Porque sí, debajo de las improvisadas vendas se ocultaba una herida fea y profunda, pero no lo bastante como para matarme. De eso va a ocuparse la cuchilla infernal. Ahora, no puedo decir que esté hecho de piedra. Cuando me arrancaron la venda, emití un alarido que dejó a todo el mundo callado por unos segundos. Un alarido que no se detuvo hasta que la cabeza, finalmente, se separó de mi cuerpo. Lo último que vi fue a un revolucionario con el gorro frigio gritando por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bueno, en realidad el momento de la caída es muy interesante porque lo que sucede es se va radicalizando la postura de Robespierre en esa obsesión. Claro, hemos de pensar, cuando hablo de radicalizar la postura de Robespierre, nos han contado que el antiguo régimen, nos han contado de forma errónea, porque Tocqueville lo cuenta muy bien, Alexis de Tocqueville lo explica muy bien, el antiguo régimen es un sistema donde los reyes tratan de acaparar la mayor cantidad posible de poder, pero tiene una serie de contrapoderes que lo evitan. ¿Vale? La Revolución Francesa lo que hace es, en lugar de haber docenas de poderes o docenas de contrapoderes, crear un modelo de 3 poderes: legislativo, ejecutivo, judicial, el que hace las leyes, el que las ejecuta y el que juzga en caso de incumplirlas. La Convención de Robespierre es capaz de concentrar esos 3 poderes. La Convención llega un momento, ya desde comienzos del año 94, ellos son los que emiten leyes. Además, ellos son los que las ejecutan y los que las juzgan. Y en muchos casos en juicios absolutamente disparatados. Porque, claro, cuando uno espera un juicio, pues espera que alguien se le acuse de algo, que haya una serie de pruebas, que el acusado disponga de un abogado que trate de desmontar que el proceso no es adecuado, las pruebas son inválidas, ¿vale? Un fiscal que aporta esas pruebas y un juez que dictamina. Y lo que considero la convención es que, siendo yo quien creo las leyes y las ejecuto, también juzgo, y juzgo en ausencia de abogados, de fiscales y demás. Soy yo quien decido directamente si el tipo que tengo frente a mí es o no es culpable.
Eso llega a ser la Convención Jacobina en los tiempos de Robespierre. Es decir, Robespierre fue capaz de acumular desde finales del 93 hasta mediados del 94 una cantidad de poder que no había disfrutado ninguno de los monarcas previos. O sea, si tú le pides a Luis XIV que resucite y que se aparezca en París ese día, Luis XIV ve lo que hace Robespierre, se preguntaría, ahí va, ¿y cómo lo has conseguido? O sea, Quiero ¿cómo te han, apuntárselo. cómo te han permitido llegar a concentrar una cantidad de poder tan brutal como la que tú tienes en la convención, donde tú cada día puedes sacar una ley nueva, ejecutarla automáticamente y decidir quién se la está saltando y, por tanto, quién puede ser juzgado y condenado a muerte y al día siguiente ejecutarle? O sea, es de un delirio tal lo que llega a ser la Convención Jacobina en los tiempos de Robespierre, que choca cada vez que nos dicen que la Revolución Francesa acabó con una monarquía absoluta y creó un sistema de libertades, cuando acabó con un sistema de contrapoderes y abrió la puerta a los gobiernos totalitarios. O sea, el modelo de la Convención de Robespierre será el modelo que nos vamos a encontrar después con Stalin en la Unión Soviética, o el modelo que va a querer establecer un Hitler con el régimen nazi, o el modelo de Mao en China, o el modelo de Pol Pot en Camboya. Si es que todos ellos son los hijos directos de la Revolución Francesa. O sea, si hay herederos directos de Robespierre en el mundo contemporáneo, es toda esa lista de dictadores. Busca un dictador y en el fondo tienes un pequeño Robespierre. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que va sucediendo es que recuerda que la obsesión de él es establecer unos principios maximalistas, porque lo que yo quiero es, ante todo, conseguir esas buenas ideas con las que yo llegué a París 5 años atrás, en el verano del 89. No lo estoy consiguiendo. No lo estoy consiguiendo porque hay demasiados traidores internos, de modo que va a ir eliminando progresivamente a los traidores internos. Llega un momento en que lo que hace es cargarse directamente a sus colegas dentro del grupo jacobino. La figura de Antón es la más interesante, hasta que en julio del 94, a finales de julio del 94, es cuando anuncia que al día siguiente va a ser terrible, porque ya he descubierto quiénes son todos los malvados que hay dentro del grupo, quiénes son los traidores, y al día siguiente los voy a ejecutar. Entonces, Madre claro, mía. cometió ese error, porque en lugar de decir al día siguiente los voy a ejecutar, tenía que haber llegado con la guillotina y cargárselos a todos. Como no lo hace, le da la posibilidad a que sus rivales políticos jacobinos dentro de la convención jacobina actúen contra él y entonces le hacen arrestar y lo guillotinan. Ujú. Y eso es precisamente de lo que va el segundo relato y también último de la noche, o sea, sobre la muerte de Robespierre, que al final, en cierto sentido, después de oír todo esto, no deja de sonar un poco a crónica de una muerte anunciada. O sea, parece que él mismo, yéndose un poco de la lengua, provocó su propio asesinato, su propia ejecución. Indudablemente, eso da una lección maravillosa a los tiranos que va a haber en el futuro, porque los tiranos, cuando quieran acabar con sus enemigos, no lo van a anunciar. Se los quitan de en medio y ya está, para evitar que les pase lo que le pasó a Robespierre. Entonces, cuando, ya digo, cuando un Stalin se quiere cargar a un enemigo o un Hitler se quiere cargar a un enemigo, no lo anuncia, se lo carga y ya está. Sí. O sea, de algún modo fue como el primer intento o el primer experimento de muchos tipos de gobernante que llegarían al poder en el siglo XX y que Eso al es el final modelo, llegaron. es el modelo del tirano absoluto que lamentablemente la humanidad ha sufrido durante la edad contemporánea. El tirano moderno, porque entiendo que tiranos realmente han existido toda la vida, de Sí, distintos pero con tipos. la capacidad, porque hemos de pensar que tú puedes tener un hombre de gran poder y absolutamente arbitrario, con una brutalidad máxima, Gengis Khan, Ujú. ¿vale? Personaje Pero también muy interesante. es que Gengis Khan no es una figura que ha acumulado ese poder en nombre del bien común, en nombre de la igualdad, en nombre de los derechos, en nombre de la fraternidad. Lo ha acumulado porque soy un tipo que soy ambicioso, soy autoritario y quiero tener todo ese poder y no me lo justifico. Es Ujú. que lo terrible de Robespierre y sus herederos es que encima tenemos que estudiarlos con admiración en los libros de texto, porque bueno, es cierto que fueron unos tipos un poco bruscos, pero es que lo hacían en nombre del bien común, lo hacían en nombre de la fraternidad. Es Digamos peligroso. que los podemos perdonar, a Gengis Khan no le podemos perdonar, pero a todos estos sí, porque claro, se les fue la mano, pero claro, era tan bonito lo que pretendían. Llevándonoslo esto un poco a la cultura de la gran pantalla y eso, hay muchas películas y muchas series donde se ve un poco también representado este personaje, este tipo de personas, en forma de un héroe que con el tiempo parece que se va corrompiendo por su obsesión por, digamos, llevar sus ideas, que en apariencia son buenas, a cualquier término, bueno, no a cualquier precio. Y un ejemplo que se me puede ocurrir, por ejemplo, es el de Daenerys Targaryen en Juego de Tronos. No sé si has seguido la serie, pero
ella al final, pues ya entiendo yo que es un poco tarde para que la gente no coma ningún spoiler después de tanto tiempo. Al final, ella, después de ser el personaje preferido toda la serie, se termina convirtiendo en la última villana, en una Ah, persona que, por una decisión que se le cruza un cable, por así decirlo, decide prender fuego a toda una ciudad con todo el mundo porque empieza a haber enemigos por todas partes. eso Ujú. es un ejemplo muy bien traído. Mira, muchas gracias. Y bueno, esta sería un poco, o esto habría sido, entiendo yo, la vida a grandes rasgos de Robespierre, que si tuviésemos que concluir en cierto, haciendo un pequeño resumen, ¿cuáles serían a lo mejor, a modo de entender de un experto, las claves que podrían extraerse de la vida de Robespierre o las ideas, los principios que, digamos, rigieron, no, perdón, marcaron su vida o alguna enseñanza que se pueda extraer de este personaje? Bueno, voy a decir una perogrullada. Robespierre es un hijo de su tiempo. Todos somos hijos de nuestro tiempo, inevitablemente. Sin Y duda. como hijo de su tiempo, como decía al principio de la charla, Ujú, Robespierre sobre todo es el hijo de la Ilustración. O ujú, sea, Robespierre es el hijo perfecto de la Ilustración. Esa ilustración que nos venden constantemente como una de las cumbres del desarrollo humano. ujú. No. O sea, aquel grabado famoso de Goya de El sueño de la razón crea monstruos, Goya sabía muy bien de lo que estaba hablando, porque precisamente el sueño de la razón ilustrada creó monstruos como Robespierre. Entonces creo que esa podría ser, a modo de conclusión, la mejor forma de explicar la vida de Robespierre. Esa además en concreto es una lámina de Goya, la de los sueños de la razón crean monstruos. Es una lámina muy interesante, muy bonita y hasta cierto punto perturbadora, porque empiezas a ver las caras de los monstruos que estás soñando y tienen caras humanas también. Eso es. Sin duda, es un buen ejemplo. Y bueno, creo que con esto podríamos dar por finalizado el programa de hoy. Espero que a todos os haya gustado mucho. Como de costumbre, pues si queréis proponerme más personajes o más leyendas o más historias que queráis que traiga al programa, no tenéis más que escribirme o a mi Instagram @elmundodelaki o a mi correo lacoescritoenoro@gmail.com. Y para mí, como siempre, es un placer y bueno, muy buenas noches y hasta la semana que viene aquí en Relatos de la Historia de tu Radio Valencia. Muchas gracias por estar aquí, profesor. Gracias a ti, Marta. Y también por recordar un poquito el nombre del libro, Contra la Revolución Francesa, de la editorial HarperCollins, ¿es? Sí, Los autores Alberto Garín y Fernando Díaz Villanueva. Un libro que os tengo que decir es muy interesante y es muy didáctico, muy ameno. Y bueno, hasta luego.